Bueno, eh, a continuación vamos a tratar de definir en una primera síntesis los diferentes ejes que se pueden distinguir en los tres proyectos que estamos manejando en relación a las aplicaciones de agroquímicos en área periurbana, que son el proyecto INTA Audeas Conadep, el CAID orientado y el proyecto que se va a presentar a la provincia. En términos generales podemos distinguir dos grandes ejes. El eje 2 después tiene una serie de subejes. El primer eje tiene que ver con la elaboración de un modelo general de gestión para la aplicación periurbana de agroquímicos, con la idea de que sea aplicable a cualquier situación que uno aborde. El eje 2 tiene que ver con los procedimientos a seguir para poder ordenar las intervenciones culturales, es decir, las intervenciones vinculadas al uso del suelo, al manejo en términos generales del área periurbana, que variará de acuerdo a cada uno de los casos. Con respecto al primer eje, los componentes básicos son el receptor de información, el generador de respuestas, el ejecutor de respuestas inmediatas, el ejecutor de respuestas mediatas y el difusor público de la información. O sea, esta es una síntesis del diagrama que vimos previamente. Desde el ámbito urbano-rural se demanda la intervención del receptor de información. Este solicita la intervención de un generador de respuestas. El generador de respuesta diferencia en cierta manera entre aquellas que deben ser inmediatas y las que pueden ser mediatas. Hay un ejecutor de respuestas inmediatas que se ocupa de las acciones, de este tipo de acciones, y hay un agente ejecutor de respuestas inmediatas que se ocupa de las acciones que pueden darse en plazos más largos. Posteriormente, a medida que este sistema va funcionando, la información de las actuaciones que se van desarrollando tienen que ir llegando a ese receptor de información que va a transferir la información recopilada al difusor público de información, que es el que se encarga de hacer conocer las acciones hechas a la comunidad. Estas funciones, representadas por estos rectángulos, digamos, se entiende que tienen que ser cumplidas dentro del sistema de gestión. Pueden ser cumplidas por distintos tipos, con distintas formas de organización, de acuerdo a la comuna o al municipio, pero tienen que estar cubiertas para que el sistema funcione adecuadamente. Con respecto al eje 2, tiene tres subejes. Hay un subeje que tiene que ver con las percepciones sociales de la comunidad, un segundo subeje que tiene que ver con la zonificación que se realiza del área periurbana y un tercer subeje que tiene que ver con las alternativas culturales que se proponen, digamos, para el ámbito periurbano. Con respecto a las intervenciones culturales ad hoc, partimos con la idea de que la intervención requiere que el enfoque que se desarrolle sea un enfoque de carácter socioambiental y que tenga una proyección en el espacio. Es decir, que el enfoque tenga en cuenta tanto los aspectos sociales como ambientales, y es importante que esto se vuelque en el espacio de una manera particular. Poder desarrollar ese enfoque implica definir zonas de riesgo a partir de parámetros sociales y ambientales. En este sentido, hablar de riesgo implica tener en cuenta todo lo que se observa en esta ecuación. El riesgo implica el valor de lo que se encuentra amenazado, el peligro que puede llegar a afectar a ese objeto, a ese componente de valor, la vulnerabilidad que ese componente tiene ante el peligro, y la resiliencia, que es la capacidad de respuesta que el sistema tiene o el agente afectado tiene después de haber sido impactado por el peligro. Cuanto mayor es el valor de algo, cuanto mayor es el peligro que amenaza, cuanto mayor es la vulnerabilidad, mayor va a ser el riesgo. A su vez, cuanto mayor es la resiliencia, es decir, la capacidad de respuesta, menor va a ser el riesgo, porque la capacidad de respuesta precisamente es alta. A partir de esto, la pregunta que tenemos que tratar de responder en nuestros proyectos es qué parámetros se pueden considerar
para valorar los distintos factores de riesgo, es decir, a partir de qué parámetros vamos a valorar el peligro, vamos a valorar la vulnerabilidad, vamos a valorar la resiliencia. Por otra parte, cómo se puede representar espacialmente este riesgo que estamos de alguna manera evaluando. El sentido de elaborar una zonificación se puede expresar en estos tres conceptos. La zonificación nos permite identificar áreas que tienen distintos niveles de riesgo, representado acá en este ejemplo por los 3 colores. Permite promover distintas alternativas de uso, considerando precisamente el riesgo que está involucrado, y permite hacer más eficiente el uso de los recursos para el control. No todo tiene el mismo requerimiento de control, sino que hay áreas que son prioritarias en este sentido. Con respecto al subeje de las percepciones sociales que se desarrollaría dentro del proyecto de la provincia, los objetivos son teóricos por un lado. El objetivo teórico es identificar las variables sociales que tienen peso en este tipo de situaciones, y por otro lado hay un objetivo propositivo que tiene que ver con contribuir con las estrategias de intervención que se desarrollan. A partir de esto hay una serie de preguntas que habrá que responder dentro de este proyecto. ¿Cómo se originó el conflicto? ¿Cómo se desarrolla ese conflicto? ¿Y qué grupos de la sociedad a medida que el tiempo va transcurriendo? A partir de esto, se entiende que esas respuestas permitirán contribuir a la definición de las zonas de riesgo. Por otro lado, lo desarrollado en el proyecto de la provincia significará un aporte para la elaboración del modelo general de gestión que hemos considerado. Lo que deriva de la zonificación del problema es algo que deberá ser tenido en cuenta cuando se trata de generar respuestas ante distintas demandas de intervención. Se considera que la comprensión de la percepción social, por otro lado, puede ser un aporte importante para tener una idea de la receptividad social y para contribuir también a la generación de confianza en la gente. Con respecto a las alternativas culturales que constituye el otro eje, el desarrollo de estas alternativas permite proponer distintas modalidades de intervención en las zonas que se han definido y de acuerdo a la receptividad social existente.